Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, continuamos con el repertorio de aperturas abierta, la defensa Philidor, donde las negras juegan en el turno 4 alfil e7, pero posteriormente en su séptimo movimiento juega c6 con la intención o con dos intenciones: intentar el avance d5, un avance liberador, o por supuesto un ataque en el ala de dama por medio de b5 y el traslado de la dama a a5, creando algunas amenazas contra el enroque largo de las blancas. Esto que hemos planteado continúa con e4, e5, caballo f3, d6. Queda planteada la defensa Philidor y consideramos que d4 es la mejor respuesta. E por d4, caballo por d4, caballo f6, caballo c3. Hasta aquí todo conocido, similar o igual a las versiones, a los vídeos anteriores. Alfil e7 y alfil f4. Recuerden que cuando las negras juegan alfil e7, el blanco responde alfil f4 apuntando hacia el centro, mientras que si el negro desarrolla su fianchetto con el alfil en g7, entonces el blanco juega tipo ataque yugoslavo en el dragón con el alfil en e3, el peón en f3, la dama en d2 y el enroque largo. Para ello pueden revisar los vídeos anteriores. El negro continúa con su enroque corto, dama de 2 y ahora en su séptimo movimiento c6. Tiene tres objetivos: domina d5, prepara el avance de su peón central a dicha casilla y pudiera en determinados momentos lanzar un ataque contra el enroque de las blancas por medio de b5 y el traslado de la dama a a5. Un inconveniente: el peón de d6 puede ser objeto de ataque por parte de las blancas, puesto que ha quedado débil. Enroque corto y ahora dos posibilidades, como habíamos mencionado. Vamos a ver como línea principal la variante del avance del peón a d5. Pero existe también el intento de las negras de realizar el avance b5, amenazando b4. En este momento amenazaría b4 con la subsiguiente captura del peón de e4. Por lo tanto, las blancas deben defender el peón de e4 con f3. El caballo de c3 de todas formas es amenazado y tiene dos retiradas posibles. La mejor es caballo b1, aunque parezca un poco fea, pero es muy útil y además la retirada correcta. La otra retirada sería caballo c a e2, pero como veremos, el alfil ahora está obstruido para la acción del caballo blanco cuando se ubique en b5. Además, el caballo en b1, como veremos, protege mucho más al rey. Veamos la variante esta que surge después de c5. Las blancas responden con dos posibilidades en este momento. Vamos a ver la de valor dudoso, que es caballo b5. Este intento del blanco de atacar directamente con todos sus efectivos el peón de d6 no es lo correcto. Mejor hubiera sido el salto del caballo a f5. No obstante a ello, luego de
alfil por F5, E por F5, D5, las negras tienen un centro de peones bastante confortable, lo que le facilita una defensa apropiada ante el ataque de las blancas con G4, puesto que ahora el avance D4 deja a las negras con mejor juego, puesto que tienen un buen dominio central. El caballo puede saltar libremente a D5, creándole problemas al alfil de F4. El otro salto que habíamos dicho es de dudoso valor, caballo B5, es respondido con el traslado de la dama a A5, que está dentro de los planes que habíamos comentado al principio. El caballo ahora no tiene la defensa del alfil de F1, por lo tanto debe retirarse, puesto que la captura del peón de D6 sería peligroso debido a la entrada de la dama negra en A2, amenazando un mate en A1, lo cual no es nada agradable para el blanco. Por lo tanto, debe retirar su caballo a A3, aprovechando que la dama está indefensa y el peón de B4 no puede capturar. Pero después de caballo C6, que defiende a la dama, entonces las negras se quedan con ventaja, puesto que al retirar su caballo, que tienen que moverlo ahora, puesto que está amenazado, entonces la dama negra entraría capturando el peón de A2 con una gran ventaja. Por lo tanto, esta línea no es nada confortable para las blancas. Por eso, caballo B1 es la jugada precisa. Ahora las negras responden con dama B6, otro planteamiento diferente. Pero si ellas continúan con el plan que habíamos visto anteriormente cuando el caballo blanco se retiraba a E2, esto falla porque ahora sí es bueno caballo B5, ya que después de dama A5 el caballo de B5 está bien defendido por el alfil de F1 y la captura del peón de A2 por parte de la dama negra no amenaza mate en A1. Por lo tanto, el blanco puede fácilmente y sin problemas jugar alfil por D6, quedando con una clara ventaja. Como usted mismo puede observar, las negras continúan o tienen un peón menos, deben cambiar en D6, puesto que la clavada en D8 no surte efecto. Digamos, la clavada con la torre en D8 no surte efecto, puesto que en última instancia las blancas pueden jugar su dama a F4, defendiendo el alfil de D6 y manteniendo una fuerte posición. Así tenemos que esta posición no es agradable para las negras. Tenemos entonces que dama B6 es otra versión de las negras, pero el blanco responde con el ataque en G4, y aquí se empiezan a apoderar de la iniciativa. Las blancas logran ahora diseñar serias amenazas para el rey negro, mucho antes que las del negro hacia el blanco. En una partida entre Lanka y Basbom en Países Bajos en 1994, se continuó de la siguiente manera: torre D8. Ahora veamos otra posible continuación en lugar de torre D8. Puede existir también D5, pero después de este movimiento, en una partida por correspondencia en 1984 entre Hildur Krok y Hensen, continuó, vamos a ponerla porque culmina con un ataque de mate contra el enroque de las negras. El blanco continuó con E5, atacando el caballo de F6, que se retiró a E8.
siguió H4. El ataque de las blancas es muy fuerte y concluyó la partida de la siguiente forma: caballo C7, caballo F5. Observen la libertad de acción que tienen las blancas en esta posición. Todas las piezas negras, o la gran mayoría de las piezas negras, están en el ala de dama. La dama, 2 caballos, torre y alfil, y solamente está defendido el rey por sus 3 peones, el alfil pobremente que está situado en E7 y su torre de F8. Ahora el alfil que estaba atacado se retiró a C5. Continuó el desarrollo o finalizó el blanco el desarrollo con alfil D3, caballo D7, alfil H6. Un sacrificio temático en esta posición para acabar de destruir el enroque de las negras, quien continuó con caballo por E5, caballo por G7, rey H8. El caballo se retira a H5 atacando la torre de F8, que fue respondido o fue dejado allí, y respondieron con caballo E8. Siguió dama G5 con fuertes amenazas. Después de caballo por F3, alfil G7 jaque, rey H8, rey G8, alfil por H7 jaque, rey por H7, sigue un encantador mate con dama H6 jaque, rey G8 y dama H8 mate. Eso fue lo que ocurrió en la partida de Ed Kroc contra Jensen en correspondencia 1984. Otra variante es C5. Sobre esta variante, el blanco nuevamente responden con caballo F5. Ahora es necesaria la captura de este caballo por medio de alfil por F5. Las blancas aquí tienen 2 opciones, muy buenas las dos, por supuesto. Una, capturar con el peón de G por F5, con lo cual se abre la columna G atacando el enroque. Además, el alfil de F1 tiene un punto muy fuerte en C4 que apunta hacia el enroque contrario. La otra captura sería también en este momento, y muy buena, por supuesto, con el peón de E por F5. La misma situación o similar. Las blancas amenazan G5 desalojando el caballo de F6, que es el principal defensor del enroque. El alfil de F1 puede ir a C4, apuntando hacia el enroque, con la posible amenaza de F6 por parte de las blancas del peón F, o también de G6, lo cual ayudaría al alfil de C4 a crear un ataque muy fuerte contra el enroque. Esa es otra posibilidad. Después de la captura con el peón de G por F, seguiría un ejemplo rey H8, y la continuación del blanco con torre G1 las deja con una amplia ventaja en esta posición. La columna abierta, pareja de alfiles, buen control del centro. El alfil de F1 puede ir a C4 atacando también por esa diagonal de A2 a G8 al enroque, lo cual es desastroso para las negras. Así que torre de 8 parece la jugada más plausible, más prometedora, que incluso está no solamente defendiendo el peón de D6, sino que pudiera en un momento dado reaccionar en el centro por medio de D5, y entonces la torre allí sí está muy bien ubicada, ya que la dama blanca estaría en rayos X atacada por dicha torre. Veamos que continúa aquí el blanco. H4. Las blancas aquí continúan claramente su ataque al estilo del dragón yugoslavo, el ataque yugoslavo contra el dragón. Aquí las negras lo que no tienen es su peón en G6, que facilitaría el avance del peón H y abrir la columna H para la torre.
pero la disposición de las piezas blancas es tan fuerte que les permite un ataque poderoso. C5 reaccionando en algo en el centro, caballo F5. Ahora el alfil de F8 de E7 está atacado. Alfil por F5, G por F5. La columna G nuevamente se ha abierto a favor de la torre de H1, que entrará en esa posición conjuntamente en un futuro con la dama o con la otra torre. Puede ser también para el ataque contra el enroque. Sigue caballo C6, dama G2. La dama se traslada ya a dicha casilla y después de caballo D4, la amenaza de mate, alfil H6, fuerza a las negras a jugar a la defensiva con caballo E8. Sigue alfil G5, intentando eliminar una pieza defensora que, si se cambia en G5 dichos alfiles, entonces la columna H sería favorablemente abierta para el ataque. Caballo F6 y ahora caballo D2. El caballo de B1, que estaba allí feo el pobre, se incorpora al ataque, como veremos, para aprovechar la casilla débil de C4. El negro continuó, dama B7, alfil D3, completando el desarrollo. Después de rey H8, torre D a G1. La columna G es aprovechada ahora por la otra torre. ¿Por qué por la otra torre? Puesto que en el supuesto caso de que se cambie las piezas en G5, entonces el peón capturaría en G5 y se abriría la columna H para la torre de H1. No obstante, siguió torre G8 y F4. Esta es una de las ideas de las blancas. Ahora el alfil está encerrado, por lo tanto la jugada H6 atacando el alfil no es conveniente, porque al blanco le convendría que el negro capture ese alfil y de esa forma la torre de H1 enfilaría hacia el rey contrario con un mate muy rápido. Claramente que las negras no tocan sus peones del enroque y juegan torre de AC8 y caballo C4. Y las negras aquí, sin esperar el inevitable avance que se amenaza de E5, jugaron D5 intentando reaccionar en el centro, pero caballo E5 es muy fuerte, amenaza caballo por F7 mate. Alfil D6 defendiendo con su dama la casilla F7, pero pierden la calidad después de alfil A6, puesto que este alfil no puede ser capturado debido al mate en F7. Así las cosas, regresamos a la línea donde las negras, como idea principal de C6, juegan D5, apoyando este avance en el centro del tablero para reaccionar allí. El juego se va a abrir de la siguiente forma: E por D5, caballo por D5. Las blancas responden caballo por D5, dama por D5, atacando el peón de A2, que ahora es defendido con rey B1. Las blancas tienen iniciativa debido a su ventaja en desarrollo. Ellas pueden completar fácilmente el desarrollo del alfil de F1. Las negras continúan con A5, iniciando un tipo de ataque en el ala de dama para molestar al rey blanco. Alfil E2. Ellas están dejando libre el peón de G2, pero como usted podrá darse cuenta, capturar ese peón sería problemático. La respuesta del negro es A4, pero no obstante no nos quedaremos con el deseo de saber qué pasaba si dama por G2. Esto es peligroso para ella, ya que la columna G se abrió y las blancas pueden crear serias amenazas
contra el enroque después de torre HG1, dama D5, alfil H6, alfil F7, dama F4, están amenazando, dama por F6, caballo D7, defendiendo el alfil de F6. Otra alternativa aquí, en lugar de caballo D7, sería proponer el cambio de dama con dama E5, pero en este caso las blancas tienen una petite combination, alfil por G7, sacrificando su dama, puesto que después de dama por F4 sigue alfil por F6, jaque a la descubierta, con lo cual las negras tienen que jugar alfil G4. Después de la captura torre por G4 jaque, dama por G4 y alfil por G4, el blanco se queda con dos alfiles muy fuertes contra una débil torre. Además, deben observar que el enroque de las negras está muy debilitado y la amenaza de torre G1 puede provocar un desagradable mate. Ahora también tienen el inconveniente de que el caballo no puede ir a D7 y para completar su desarrollo momentáneamente debe hacerlo a través de la casilla A6. Esto es una posición ganadora para las blancas. Pero en este análisis que estamos viendo, caballo D7 defendiendo el alfil, es respondido con la combinación alfil por G7 y alfil por G7. El enroque de las negras está bastante deteriorado. Ahora sigue caballo F5 con dos amenazas. Una de ellas es el ataque a la dama y la otra, por supuesto, el ataque al alfil. Las negras responden con dama E5, pero esto concluirá en mate después de torre por G7, rey H8 y torre por H7 jaque. Con lo cual el negro tiene que jugar rey por H7, dama H6 jaque, rey G8 y ahora torre G1, con lo cual todo culmina en mate, puesto que no hay defensa posible a no ser que se cubra con la dama en G3, pero igualmente torre por G3 es jaque mate. Volviendo a la línea A4, en lugar de aceptar el presente griego de G2, el blanco responde con alfil F3. Sus dos alfiles están muy bien ubicados, presionando hacia la dama en esta ocasión y no contra el enroque. Dama C4 fue lo que se respondió en esta partida. En otra partida entre los grandes maestros Lecaux y Barbero en Hungría en 1995, continuó con la retirada de la dama a C5, pero después de torre H E1, alfil F6, alfil E3, las negras cometieron aquí un grave error al jugar torre D8. Ellas tenían que haber jugado en su lugar dama B6, pero no obstante, después aquí claramente están poniendo la mirada sobre un posible mate en B2, pero las blancas pueden retirar su caballo a B3 atacando la dama de B6, dama C7 y ahora caballo C5. A3 como respuesta es respondido caballo E4 amenazando la eliminación del defensivo y agresivo al mismo tiempo alfil de F6, que tiene dos opciones posibles ahora, alfil E7 y la otra sería capturar el peón de B2, pero en este caso después de alfil C5 las negras tienen que entregar la calidad, puesto que a la respuesta torre E8 seguiría caballo F6 jaque y la torre de E8 está sin protección, por lo tanto se perdería, con la consecuente finalización de mate en un futuro. Por lo tanto, alfil E7
es la retirada, pero no obstante ello sigue alfil F4, dama B6 amenazando mate con dama B2 que el blanco rechaza con B3, quedando en una posición muy ventajosa para ellas. Tienen mejor desarrollo, el dominio de la casilla D6 donde pueden instalar el alfil o el caballo y el dominio total de las columnas centrales. Esto es una posición ampliamente favorable al blanco. Veamos entonces que después del error torre D8 siguió por parte del ECO caballo por C6, torre por D2 y alfil por C5. Las negras no pueden ganar material aquí después de torre por D1, puesto que con la captura alfil por D1 ellas se quedan atacadas de mate con torre E8. Por lo tanto, el blanco ha ganado un peón. Luego de alfil E6, caballo D4, las blancas tienen un final ganador. Regresando a la línea principal, dama C4, torre H E1, alfil C5 y ahora torre E4. Una buena jugada que pone de manifiesto la incómoda posición de la dama negra de C4. Aquí la mala configuración de las piezas negras no están aún desarrolladas en el ala de dama, le da a las blancas buenas posibilidades de atacar al rey contrario. En una partida entre Brustman y la ex campeona mundial Chiburdanidze en Novi Sad 1990, continuó con dama A6 y ahora el sacrificio de alfil en H6. Un sacrificio para destruir el enroque desprotegido de las negras. Observen que las 5 piezas de las negras están en el ala de dama. 2 alfiles, un caballo, dama y torre. Por lo tanto, el ataque será muy fuerte. Alfil por D4. Veamos si se acepta el alfil de H6 con G por H6, entonces dama por H6. La amenaza ahora es torre H4 y mate en H7. F6, torre H4. De todas formas, y las negras ahora están forzadas a defenderse con torre F7. Sigue caballo F6 con la mortal amenaza torre D8. Alfil por E6 y entonces igualmente torre D8. Lo único que existe, la única defensa es alfil F8, pero con torre por F8 jaque se produce una desviación de la torre de F7 y se produce un mate con la dama en H7. Una bonita combinación de ataque a un enroque debilitado que no tiene la ayuda de sus piezas que están en el ala de dama. Siguiendo con alfil por D4, eliminando el caballo de D4, torre por D4, G por H6. Aquí la defensa de las negras es muy difícil ante las amenazas, entre otras, de dama G5, con lo cual el enroque quedaría debilitado considerablemente en las casillas negras y el mate estaría muy próximo. Por lo tanto, hay que capturar el alfil. G por H6, dama por H6. Nuevamente, el mismo tema anterior, se amenaza torre H4. Alfil F5. No hay defensa. Por ejemplo, intentar bloquear la columna D con alfil D7 es respondido con dama G5 jaque, rey H8, dama F6 jaque, rey G8 y ahora alfil E4, con lo cual se amenaza el sacrificio del alfil en H7 seguido de torre H4 y un mate muy próximo. Veamos entonces que después de alfil F5, torre D8, se está amenazando claramente un mate con dama o torre por F8. Las negras se defienden con caballo D7, pero dama G5 jaque, alfil G6, torre D8 por D7, A3
B3, dama B6 y H4, las blancas quedan con una posición completamente ganadora. La amenaza es, de momento, ganar el alfil de G6 por medio de H5 y también, en algunas variantes posible, ignorar el alfil y hacer dama F6, H5 y H6 y mate en la casilla G7, previo dama H6 y H5. Es una posibilidad de ataque mortal de las blancas. Espero que esta partida, que también ha sido algo extensa, pero que tiene por supuesto elementos que nos ayudan a desarrollar la táctica, aprovechar un enroque debilitado cuando sus piezas están alejadas en el ala de dama, y además de eso nos enseña, aprendemos aquí también que nuestras piezas debemos desarrollarlas rápidas y efectivamente con el fin de proteger nuestro enroque y también con la posibilidad de iniciar cualquier acción contra el enroque del adversario. Un ataque al enroque sin desarrollo no tiene efectividad alguna. Espero que este vídeo le haya servido y haya sido de utilidad, y nos veremos así en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.